Buenas tardes, chicos. Yo les voy a compartir la pantalla. Ustedes puedan ver la filmina de lo que vamos a hablar hoy, que es el patrimonio, ¿sí? Lo que vamos a ver nosotros es la unidad 3, que tenemos el concepto. O sea, no vamos a llegar a ver toda la unidad, pero sí empezar a analizar el concepto de patrimonio neto, la ecuación patrimonial, todo lo que es la álgebra contable, de entender cuáles son las variaciones patrimoniales y cómo varían esas variaciones patrimoniales en un periodo, la forma de que se puede presentar la ecuación patrimonial básica, como tanto la estática como la dinámica, y también en forma general, ¿sí? Conceptos genéricos de los resultados tanto positivos y resultados negativos. A ver, si bien estamos saltando a la unidad 3, esto no significa que no vayamos a ver la unidad 1 o la unidad 2. Si la vamos a ver, son tan importantes como la unidad 3. ¿Por qué pasamos directamente a la unidad 3? Por una cuestión de que tengan ustedes los elementos, las herramientas para poder, ¿sí? Para poder hacer los trabajos prácticos. Bueno, ya cuando empezamos a hablar del patrimonio, ¿sí? Cuando empezamos a hablar del patrimonio, lo primero que tenemos que hablar que toda persona, ¿sí? Ya sea persona humana o persona jurídica, son titulares de derechos, ¿sí? El artículo 15 del Código Civil y Comercial, nos dice que todas las personas, ¿sí? Tienen derechos, y esos derechos que tienen, esos derechos individuales, son los que integran el patrimonio de una persona. Es decir, derechos individuales sobre bienes que integran el patrimonio de una persona. A su vez, el artículo 16 del Código Civil y Comercial nos define, ¿sí? Bienes y cosas. Y no es otra cosa que aquellos bienes susceptibles de que tenga un valor económico. Mientras un bien tenga un valor económico, ¿sí? Estos bienes también son llamados, esos bienes obviamente materiales, es decir, aquellos bienes tangibles que se pueden palpar, que se pueden tocar, se llaman cosas. Es decir, si esos bienes tienen valor económico y a su vez esos bienes son tangibles, son bienes materiales, son bienes que se pueden palpar, los llamamos cosas. ¿Pregunta, chicos? Bien. Dentro de la clasificación de los bienes, ¿con qué bienes nos podemos encontrar? Tenemos los bienes inmuebles, es decir, nuestra casa, el terreno, los muebles, el escritorio, la computadora. Tenemos aquellos bienes que, lo podemos decir que son divisibles, aquellos bienes que son principales, ¿sí? Bienes que son accesorios, bienes que se pueden consumir y los bienes fungibles. Clasificación, ¿dónde pueden encontrar esta clasificación? Y podemos ver en detalle, ¿sí? En el título 3 del Código Civil Comercial. Dentro también de lo que podemos entender desde el punto de vista de los derechos, cuando definimos y queremos dar una definición de derecho, decimos que la facultad de hacer o exigir a todo aquello que la ley o autoridad establezca a nuestro favor, ¿sí? O que el dueño de una cosa nos permite de ella. A ver, en definitiva, si nosotros tenemos un derecho para reclamar o para exigir a un tercero, ya sea porque una ley, ¿sí? O por algún motivo, ya sea por un contrato o por cualquier otro motivo, ¿sí? Que esté resguardado, ¿sí? Que esté resguardado por una legislación a nuestro favor, estamos diciendo que tenemos un derecho a favor nuestro contra un tercero, que se puede manifestar de distintas maneras. Esa manifestación es lo que, del punto de vista de la contabilidad, la tenemos que hacer reflejar en nuestros libros contables. Cuando definimos obligación, si nos tenemos que parar en la vereda del frente. ¿Y qué, en ese caso cuál sería? En ese caso sería
si nos paramos en la vereda de frente, diríamos que son aquellos vínculos que están sujetos a hacer o no hacer, ¿sí? También, obviamente, si nos paramos en la vereda de frente, está establecido también por una ley o que deriva también, como decimos acá, o por la derivación de ciertos actos. ¿Qué significa que deriva en ciertos actos? Que no hemos obligado a través de algún contrato, por ejemplo, ¿sí? A hacer, a cumplir, ¿sí? Por algún motivo, más adelante, una obligación. Por eso más abajo dice que obligación es una relación jurídica, ¿sí? En el cual existen dos partes, un acreedor y deudor, donde el acreedor, ¿sí? Tiene el derecho a exigir a quién, al deudor, ¿sí? Una prestación destinada a satisfacer los intereses del deudor, ¿sí? Perdón, los intereses del acreedor. Es decir, que el acreedor tiene el derecho a exigir lo que se comprometieron al deudor para cumplir este interés lícito que surja de ese contrato o lo que establezca la ley. En el caso de que eso no se cumpla, ¿sí? El Código Civil, en su artículo 724, ¿sí? ¿Qué establece? Que forzadamente se puede satisfacer dicho interés. A esto ya se refiere a través de un juicio o a través, ¿sí? De una mediación, por ejemplo, entre las dos partes. ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta, chicos? Hola, señor. Ah, vos, ¿verdad? Bueno, y acá entramos a patrimonio. Recién hemos definido derechos, bienes y obligaciones en función de lo que dice el Código Civil Comercial que tenemos actualmente. Ya cuando entramos a definir patrimonios, tenemos que tener en cuenta que, en función de lo que habíamos dicho, que decimos que es el conjunto de bienes, derechos y obligación de una persona, tanto de una persona humana como de una persona jurídica. Es decir, que tenemos bienes, tenemos derechos y tenemos obligaciones, ¿sí? Ese es el patrimonio que tiene una persona. Bien dijimos hace rato que el patrimonio puede estar referido a una persona humana o a una persona jurídica. Y cuando hablamos de este caso de persona humana, hay que diferenciar cuál es la parte que nos interesa a nosotros. La parte que nos interesa a nosotros es el patrimonio afectado a una actividad determinada. El patrimonio que está afectado al patrimonio familiar de esa persona humana no nos interesa desde el punto de vista contable. A nosotros nos interesa este patrimonio, el patrimonio, ¿sí? Destinado a llevar a cabo una actividad comercial. Ese es el patrimonio que a nosotros nos interesa. Del punto de vista jurídico, la persona jurídica es una persona distinta a los socios que integran esa sociedad. Si ustedes ven, en este círculo decimos que esta es una organización X, ¿sí? Constituida bajo una forma jurídica. Bajo una forma jurídica. El patrimonio de esta persona jurídica es distinto al patrimonio de cada una de estas personitas que son dueñas de esta sociedad. Es por eso cuando nosotros decimos acá patrimonios, acá tenemos 4 patrimonios. Tenemos el patrimonio de la organización X, que es la persona jurídica, y tenemos los 3 patrimonios de cada una de estas personas, ¿sí? De la persona A, de la persona B y la persona C. Esto es muy importante para no confundir el patrimonio de la persona jurídica con los patrimonios de las personas que han constituido esa persona jurídica, que son patrimonio distinto. ¿Pregunta, chicos? Brian Salas, por favor, ¿puede silenciar el micrófono, Brian Salas? Está bien, ya lo volví a activar. Ahora puedo escucharlo. ¿Cómo? Ya lo puedo escuchar ya. No, yo necesito que vos silencie el micrófono que está haciendo mucho ruido. Ah, ahí está.
¿Pregunta, chicos? Ninguna. Bien. Seguimos. Acá cuando recién hablamos de persona humana, dijimos que en el caso de la persona humana, ¿qué puede pasar? Esta es la persona humana dentro del patrimonio de la persona humana, si usted observa, dentro de su activo, que ya vamos a definir qué es el activo, es propietaria de 2 empresas. ¿Sí? Entonces, acá donde decimos empresa XX, la empresa XX también tiene su activo, tiene su pasivo, y obviamente la diferencia entre activo y pasivo nos da el patrimonio neto. Y ¿sí? El patrimonio de la empresa X está representado, está reflejado en el activo de la persona humana. Lo mismo hacemos con el patrimonio de la empresa ZZ, que también va a tener su activo, su pasivo y su patrimonio neto. Ahora, desde el punto de vista contable, cuando nosotros debemos hacer la registración contable, a nosotros lo que nos interesa es registrar y llevar la contabilidad de estos patrimonios, ¿sí? El patrimonio de aquellas empresas, ¿sí? Que es necesario llevar, para generar información, obviamente, llevar una registración contable. A ese patrimonio le llamamos nosotros el patrimonio de afectación. Llevar la contabilidad para la persona humana, ¿sí? Del punto de vista contable, en principio digo, no nos interesa. A nosotros lo que sí toma relevancia y es necesario llevar la contabilidad sería de estas 2 empresas. Es por eso que tenemos que desagregar y tenemos que ver cuál es el patrimonio que esta persona humana afectó a cada una de las empresas para poder desarrollar las actividades. Sabiendo cuál es el patrimonio de cada una de las empresas, debemos llevar la contabilidad tanto para la empresa X como para la empresa ZZ. ¿Pregunta, chicos? Bien, ahora entramos a definir activo. Si ustedes ven las 3 definiciones, un poco de las 3 definiciones, la evolución que ha tenido en relación a lo que uno considera como activo. La primera definición que tenemos es el conjunto de bienes, derecho y dinero en efectivo que pertenece a un ente. Y volvemos un poco susceptible de ser medido cuantitativamente, es decir, que tiene que tener un valor ese activo. Seguimos con la definición y vamos con la definición que obtengo. ¿Y qué me dice la definición? ¿Qué se le agrega a la definición que vimos anterior? En síntesis, lo que se agrega es que ese conjunto de bienes, derecho y dinero, ¿sí? Como dice ahí, conjunto de bienes económicos, se entiende que son los bienes y derechos con valor cuantificable, tiene que estar reflejado en un sistema de información contable. Es decir, que le agrega a lo anterior que debe estar reflejado a través de un sistema de información contable que sea de tal manera que me brinde información para la toma de decisión. De ahí pasamos a la definición que es la que nosotros tomamos, es la que establece la resolución técnica número 16. Entonces, ¿qué me dice ahí? Ahí aparece un concepto nuevo. Uno, ¿cuál es? Que ese activo debe haber, ¿sí? La empresa lo debe tener dentro de su patrimonio, ese activo debe existir dentro del patrimonio de la empresa porque o por causa a un hecho que ha ocurrido con anterioridad, ya sea por la compra, ¿sí? O por lo recibido por donación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Es decir, que está hablando, cuando yo me ubico en un tiempo determinado, me está diciendo, para que sea un activo, ese activo se tiene que haber incorporado al patrimonio, a la empresa, por un hecho ocurrido con anterioridad, ¿sí? Y a su vez, ¿qué me dice? Que ese activo debe generar
beneficio económico para la empresa, ¿sí? Obviamente ese beneficio económico que está generando para la empresa, o para el ente contable, mejor dicho, tiene que estar controlado por el ente contable ese beneficio. ¿Cómo se mide ese beneficio económico que se puede obtener a través de ese activo? Ya sea por que ese activo tiene un valor de cambio o un valor de uso para el ente. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? Profe, disculpe, ¿puede dictar un ejemplo ¿De qué? ¿Un ejemplo de qué? de activo con valor de uso? Un activo de valor de uso, por ejemplo, para una empresa sería un soldado, las maquinarias, los muebles útiles, ¿sí? Todo lo que la empresa utiliza para generar ingresos. Son todos aquellos bienes, ¿sí?, que están destinados a la actividad de la empresa, pero que no están destinados a la venta, sino que están destinados para ser usados, que, ¿sí?, están generando, con la utilización de esos bienes de uso, están generando en forma indirecta un ingreso. ¿Sí? Muchas gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con valor de cambio? Cuando ese bien, por ejemplo, las mercaderías, ¿sí?, un bien de cambio, un bien tiene un valor de cambio cuando puede ser canjeado por otro, o puede ser canjeado por efectivo, o puede ser utilizado para cancelar una deuda. Ahí se refiere que tiene un valor de cambio. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, acá nos adelanto un poco. Cuando tiene un valor, un bien valor de cambio, ahí está, mira, se puede canjear por efectivo. Por ejemplo, yo tengo mercadería, vendo la mercadería y ese bien lo estoy canjeando por efectivo. O ese bien lo puedo entregar para cancelar una obligación. ¿Sí? Entrego algún bien que tenga la empresa para cancelar una deuda que tiene la empresa o el ente contable con un tercero. O también, ¿sí?, ese bien se lo puede utilizar para ser distribuido a los propietarios. ¿Sí? Obviamente el ente contable, la empresa, ha obtenido una rentabilidad, ya que los dueños quieren esa rentabilidad. Entonces, ¿qué hacen? La empresa le distribuye a los propietarios esa rentabilidad. ¿A través de qué? A través de algún bien. Cuando todos esos bienes que estamos diciendo, cuando alguno de esos bienes se pueda canjear por efectivo, se pueda utilizar para cancelar una deuda o se pueda utilizar para distribuirlo a los propietarios, estamos diciendo que esos bienes tienen un valor de cambio. En cambio, va a tener un valor de uso, como dije hace rato, cuando esos bienes son destinados a la empresa para desarrollar la actividad principal de la empresa, y obviamente el uso de esos bienes en la empresa están creando ¿qué cosa? Un ingreso para la empresa o para el ente contable. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. En definitiva, ya resumiendo, cuando hablamos de activo, y esto es muy importante, un bien tiene un valor cuando decimos, representa, estamos hablando de la definición de activo, representa un efectivo equivalente o, fíjense el punto B, tiene la aptitud, ¿sí?, de generar flujo positivo de efectivo. Obviamente que, a ver, si nos ponemos a pensar, el efectivo que tiene la empresa es un activo, ¿sí?, porque representa un efectivo, eso no cabe duda. Un crédito, ¿sí?, también es un activo. ¿Por qué? Porque tiene la aptitud para generar flujo de efectivo de flujo positivo de efectivo. ¿Cómo se van a generar? Y porque cuando cobremos el crédito se transforman en efectivo. Las mercaderías que tiene la empresa también es un activo. ¿Y por qué? Y cuando vendamos esa mercadería, ¿sí?, si la vendemos de contado, se van a transformar en efectivo. Entonces, esas mercaderías también tienen la aptitud para generar esos flujos positivos de efectivo. Entonces, vuelvo a decir, por eso todo esto lo que estamos viendo es definir, ¿sí?, cada vez cuando tenemos que decir, a ver, tenemos un activo, si tenemos un activo, se tienen que dar todas estas condiciones,
si no, no es un activo para la empresa. Y por último, un poco lo que vimos recién, cuando nosotros decimos que tenga esa aptitud de generar flujo de efectivo en el futuro, tiene que haber un alto grado de probabilidad que eso ocurra, ¿sí? O está asegurada esa situación. Si ante una situación en particular, nosotros, a ver, por ejemplo, yo tengo un rodado y el rodado ya no lo utilizamos, por ejemplo, por una cuestión de que, vamos a un ejemplo de una empresa de transporte. Por normativa me establece que los colectivos no pueden tener una antigüedad mayor de 5 años. ¿Sí? Mientras, si a mí la normativa no me deja usar el colectivo, obviamente que acá tenemos que ver qué va a pasar con ese colectivo. Obviamente que sigue siendo un activo porque si tiene un valor de reventa del mercado, es un activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está generando un flujo de efectivo futuro. O sea, no porque no lo puedo utilizar en la actividad deja de ser un activo, pero sí lo puedo vender. Y el hecho de que lo pueda vender, ¿sí? Ese colectivo que para desarrollar la actividad no lo puedo utilizar, pero sí me estaría generando una contribución con la reventa del mismo. Entonces, por eso, cuando analizamos la situación particular de cada uno de los bienes, hay que ver si, considerando el bien individualmente, puedo generar un ingreso o un flujo de efectivo futuro, si ya sea por la venta o por el uso del mismo. Y por último, me dice que el activo no depende de su tangibilidad. Es decir, que un activo puede ser tanto tangible como intangible. ¿Sí? Es decir, que se puede aquellos activos bienes materiales y aquellos bienes inmateriales. Tampoco depende de cómo se haya incorporado al patrimonio. Dice, tampoco depende de la forma de adquisición, porque un bien yo lo puedo recibir por donación, por trueque, por haber comprado, por distintas maneras pueden ingresar al patrimonio de la empresa. El hecho de que entre de distinta manera o se incorpore de distinta manera al patrimonio de la empresa, eso, ¿sí?, no es una condición para que lo consideremos como un activo o no. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que activo no es únicamente porque lo hayamos comprado, ¿sí? Muchas veces un activo se pueden incorporar porque hayamos recibido una donación. Entonces también tiene un valor y lo tenemos que registrar contablemente. El hecho de que un activo se pueda vender por separado, ¿sí?, la posibilidad de venta por separado no deja de ser un activo. Vamos a un ejemplo. Vamos a un camión, ¿sí?, que tiene la parte de refrigeración porque hace distribución de lácteo. Y sí, la cámara refrigeradora se puede vender por separado y el camión se vende por otro lado. Por el hecho de que se pueda vender por separado, eso no impide a que sea considerado como un activo. Otra cosa, dice, erogación previa de un costo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros llevamos adelante, ¿sí?, erogaciones antes, ¿sí?, de incorporar ese bien. Esas erogaciones que implique o que se hagan antes de incorporar el patrimonio, el activo del patrimonio, tampoco, ¿sí?, tampoco es un impedimento para ser considerado como un activo al bien. Y por último, dice, el carácter de activo no depende de la propiedad. ¿Qué significa esto? Muchas veces acá, si acá prima lo que uno dice, muchas veces hay que ver la realidad económica con lo que establece un contrato desde el punto de vista jurídico. Hay muchas veces que la figura jurídica, ¿sí?, si lo comparamos con la realidad me está mostrando otra cosa. Por ejemplo, hay un contrato que se llama contrato de leasing. ¿Qué significa el contrato de leasing? Que compro un vehículo y la opción de comprar el vehículo la ejerzo al finalizar ese contrato de leasing. Por ejemplo, yo compro un vehículo, mejor dicho, voy a una concesionaria y saco un vehículo a través de un contrato de leasing. ¿Qué establece el contrato de leasing? El contrato de leasing establece que yo tengo que ir pagando mensualmente como si fuera un alquiler y al finalizar, por ejemplo, 36 meses, por dar un ejemplo, al finalizar los 36 meses, yo tengo la opción de comprar ese vehículo. Del punto de vista jurídico, el vehículo siempre va a estar en nombre de la concesionaria o del banco, si es que el banco me hizo el leasing. Nunca va a estar en nombre de la empresa.
Pero en definitiva, ese rodado, ¿quién lo está utilizando? Lo está utilizando la empresa. Entonces, ¿qué se deduce de esto? Si bien yo estoy pagando un alquiler mensualmente por 36 meses, y al finalizar el mes 36 yo voy a decidir, voy a optar en comprar o no ese bien, ¿sí? Se llama la opción de compra en los contratos de leasing. Uno, si lo ve desde este punto de vista, de un punto de vista jurídico, decimos sí, la empresa no tiene la propiedad de ese bien. Entonces yo no puedo decir que el rodado sea un activo. Pero si yo miro de la realidad económica, generalmente estos contratos de leasing no es otra cosa que un préstamo financiero. ¿Sí? Es una manera de financiar la adquisición de un vehículo, porque en definitiva, la mayoría de las veces, cuando llegamos a la cuota número 36, la empresa o el ente contable generalmente va a optar por la opción de compra. Entonces yo tengo, desde el punto de vista de la contabilidad, registrar este contrato de leasing como un préstamo financiero. Es decir, incorporar ese rodado como un activo a nuestro patrimonio y reflejar la deuda que tengo con la concesionaria o con el banco, o sea, dependiendo con quién haya firmado ese leasing. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Profesora, la deuda la registraríamos en el pasivo, en el caso de... Exactamente. Si en este caso particular la registraríamos como un pasivo. El activo, la incorporación del rodado en el activo, y el pasivo sería este préstamo financiero bajo la figura de un contrato de leasing. ¿Sí? Gracias. De nada. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer un activo cuando la medición sea objetiva y confiable. Bueno, ¿alguna pregunta con la definición de activo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe, ninguna. Bien. Seguimos. Ejemplo de activo. Podemos tener caja y banco. ¿Qué representa caja y banco? El dinero en efectivo y cualquier otro valor equivalente a ese dinero en efectivo, ¿sí? Que puede estar tanto en poder de la empresa o lo podemos haber depositado en un banco. Inversiones. Inversiones, ¿sí? Cuando la empresa se encuentra con un excedente de dinero en efectivo, muchas veces decide generar, para no tenerlo inmovilizado a ese efectivo, generar una renta o un beneficio financiero con esas inversiones. ¿Sí? Tanto puede ser financiero o no necesariamente puede ser financiero, porque de repente puedo comprar un inmueble y generar una rentabilidad de esa inversión a través del alquiler. ¿Sí? Son distintas maneras de inversión. Algunas son inversiones de corto plazo y otras son inversiones de largo plazo. Después tenemos los créditos. Recién dijimos lo que habíamos definido, los derechos individuales. En este caso, el crédito es un derecho individual que puede tener una persona humana o una persona jurídica cuando nos referimos a un ente contable. ¿Sí? Ese derecho es contra tercero, ¿a qué? Ya sea a recibir una suma determinada de dinero o a recibir otro bien y servicio. No necesariamente siempre ese derecho que tengamos contra un tercero implica, ¿sí?, recibir suma de dinero. Por ahí puede ser que también tengamos derecho a recibir la prestación de un servicio o la entrega de algún bien que ese tercero nos esté debiendo. Bienes de cambio son aquellos bienes que la empresa lo va a destinar a la venta, ¿sí? O también que se encuentre, en el caso de una empresa industrial, que se encuentre dentro del proceso productivo para crear un nuevo producto. ¿Qué quiero decir con esto? La empresa industrial, ¿sí?, también se considera como bienes de cambio la materia prima, o sea, todos aquellos factores que son necesarios para la producción de ese producto, ¿sí?, es considerado como un bien de cambio. ¿Qué otro activo tenemos? Hasta ahora todos los activos que hemos visto acá, ¿sí?, le agregamos, por ejemplo, bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos, muy importante porque muchas veces pedimos la definición, los bienes de uso son los bienes tangibles. ¿Qué significa bienes tangibles? Los bienes materiales, ¿sí?, que son ¿qué? Destinados a ser usado o utilizado en la actividad principal a la venta, que no están destinados a la venta, ¿sí?
vuelvo a decir, los bienes de uso son aquellos bienes tangibles que son utilizados a la actividad, en la actividad principal de la empresa y no están destinados a la venta. Esa es la diferencia con los bienes de cambio. Dentro de bienes de uso, podemos encontrar los rodados, el inmueble, los muebles y útiles, maquinaria, instalaciones, etc. Como activo intangible, ¿qué tenemos? Por ahí, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos, cuando vamos, por ejemplo, tenemos los distintos tipos de franquicias que tenemos. Hoy por hoy hay muchas franquicias que por ahí conocemos. Tenemos Mostaza, McDonald's, bueno, todas esas son franquicias, ¿sí? Y todo eso representa un activo intangible para la empresa. Que obviamente que el valor de ese activo intangible va a depender, volviendo a la definición de activo, a la posibilidad de generar ingreso en el futuro, ¿sí? Y después tenemos los dos últimos, que el penúltimo me dice otros activos, es decir, todo aquello que no podamos encuadrarlo en los anteriores rubros, lo vamos a poner como otro activo. Y la llave de negocios, lo doy como definición nomás, eso ustedes ya en administración no lo ven, ¿sí? Eso se lo ven en una contabilidad superior, en el caso de la carrera de contadores. ¿A qué se refiere? Se refiere generalmente cuando uno está adquiriendo, ¿sí?, la propiedad de otra empresa. Por lo tanto, cuando uno adquiere la propiedad de otra empresa, se puede originar una llave de negocio tanto positiva o negativa. ¿De qué depende esa diferencia que puede haber en esa llave de negocio, en ese activo? Y va a depender del valor contable que tenga la empresa que estamos adquiriendo y lo que nosotros realmente estamos pagando. ¿Sí? Lo que realmente nosotros estamos pagando. Eso en forma genérica se lo puedo definir de esa manera. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo quiero saber ejemplos de otros activos. A ver, ejemplo, va a depender mucho, va a depender mucho de la actividad de una empresa en particular, ¿sí? En general, otros activos, en general, siempre tenemos la posibilidad de que todos aquellos bienes que forman un activo lo podemos agrupar dentro de bienes de uso, de bienes de cambio, créditos y otros créditos. Vamos a la particular, a ver, tenemos otros activos y tenemos que ver, a ver, de qué tipo de empresa estamos hablando y si no lo podemos agrupar, ¿sí? Si no lo podemos agrupar en algunos otros rubros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces la clasificación de otro activo depende de la actividad, ¿sí?, que esté desarrollando la empresa. No está tajante, yo no te puedo decir, a ver, otro activo puede ser este tipo de bien, porque no, va a depender, ¿sí? Cuando la empresa desarrolla una actividad, bueno, a ver, la empresa se dedica a esta actividad. En función a esta actividad que está, ¿sí?, que está desarrollando, y ¿es un activo intangible? No. ¿Es un bien de uso? No. ¿Es un bien de cambio? No. Entonces vamos viendo si no lo podemos agrupar en algunos de los otros rubros. Si no lo podemos agrupar dentro de algunos de otros rubros, va a caer en la clasificación de otros activos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Vamos a la definición de pasivo. Al igual que cuando veíamos la definición de activo, también tenemos, ¿sí?, tres definiciones. Una, la primera, también sacada del libro de Roberto Mario Rodríguez, que me dice que el conjunto de obligación de un ente, obviamente siempre habla de que debe ser medido cuantitativamente. A la definición de este, y vamos a la definición que obtengo, volvemos a lo que vimos en la parte de activo, que me dice que también es el conjunto de deudas, obligaciones que se deben medir cuantitativamente y que se vea reflejado en un sistema contable. ¿Sí? Es un poco la diferencia que hay entre una definición y la otra definición. Ya nos volcamos a la definición que a nosotros nos interesa y decimos que un ente tiene un pasivo cuando volvemos. A ver, siempre cuando decimos me ubico a un momento determinado, cuando me ubico a ese momento determinado, yo digo, bueno, si este pasivo existe, si la empresa tiene un pasivo y ese pasivo a una fecha determinada existe, es porque por un hecho anterior, por eso dice,
debido a un hecho ya ocurrido, ¿sí? O sea, tengo que ver, si tengo un pasivo, por algún motivo tengo el pasivo. Y eso se debe que por algún hecho anterior, ¿sí? Se ha generado este pasivo. ¿Y qué me genera esta obligación? Esta obligación me genera la entrega de otro activo o la prestación de un servicio a otra persona. Y esa situación, ¿sí? Tiene una alta probabilidad que ocurra. Por eso lo definimos como un pasivo. Entonces, vuelvo a decir, si tenemos el pasivo, es porque debido a una situación anterior, a un hecho anterior, me está generando una obligación de entregar un bien o a un prestador de un servicio a un tercero. Y esa obligación de entregar el bien, de entregar ese activo o de prestar servicio, tiene una probabilidad alta que ocurra. Por lo tanto, si la cancelación de la obligación tiene una alta probabilidad y también debe efectuarse a una fecha determinada o determinable, ¿sí? Y obviamente este hecho de cancelar el pasivo, de cancelar esta obligación, no dependa, ¿sí?, de ningún requerimiento del acreedor. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro. ¿Qué se entiende por pasivo? ¿Pregunta, chicos? Bien. ¿Cómo podemos clasificar nuestro pasivo, nuestras obligaciones? En legales y voluntarias. Y por último, ya cerrando lo que es pasivo, ¿cómo se pueden cancelar los pasivos? Por entrega de otro activo, es decir, cuando entregamos el efectivo, que es un activo, cuando entregamos un bien, que es un activo, por la prestación de un servicio, es decir, nos comprometimos a llevar adelante la prestación de un servicio. Cuando reemplazamos un pasivo por otro pasivo, ¿qué significa esto? Yo tengo un pasivo, tengo una deuda, tengo una obligación y vence hoy. Entonces, ¿qué hago yo? Vence hoy, pero no lo puedo pagar. Entonces, yo como deudor le informo a mi acreedor que hoy no le puedo pagar mi pasivo. Entonces, si mi acreedor tiene buena voluntad, puede ser que ese pasivo sea reemplazado por un nuevo. Entonces, ¿qué? A ver, rompemos el pagaré o el documento que tenemos firmado y le firmo uno nuevo, ¿sí? Le firmo uno nuevo y me otorga un nuevo plazo para ser cancelado dentro de un mes. ¿Sí? Es decir, que obviamente que ante esa situación es lo más probable que me cobre intereses adicionales, seguramente, ¿sí? Seguramente. Pero eso es reemplazar un pasivo por otro pasivo. La situación D dice conversión en capital. ¿Qué significa esto? Yo tengo un pasivo, le debo a un tercero, y se puede dar la situación que yo, la empresa, no tanto yo, sino la empresa, no pueda cancelar ese pasivo. Entonces, ¿qué decide? Decide invitarlo a este tercero que deje de ser un acreedor y pase a ser dueño de la empresa. Por eso dice conversión. Conversión, o sea, se convierte el pasivo a capital. Deja de ser un acreedor a pasar a ser dueño de la empresa. Y la última opción, que es la opción que muchas veces, ¿sí?, nos vamos a dormir y rogando que al otro día pase eso, que el acreedor se nos apiade y renuncie al derecho de cobrar esa deuda, ¿sí? Es la última opción. Pero bueno, rara vez pasa esa situación. Entonces, vamos a tener el reconocimiento contrario de un pasivo cuando, obviamente, cuando sea medido en forma objetiva y en forma confiable. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Tenemos, bueno, en síntesis, clasificación de pasivo, tenemos aquellas que son deudas, son aquellas obligaciones ciertas, como proveedores, préstamos, las deudas sociales, deudas fiscales, etc. Y tenemos previsiones. Las previsiones, ¿sí?, son deudas que están condicionadas a que algún hecho ocurra. Son deudas que nosotros llamamos contingentes, que no están firmes, no son ciertas.
sino que probablemente puede ser que ocurra, por ejemplo, un juicio. Empresas tienen un juicio en contra, entonces estamos esperando, no sabemos qué va a pasar con ese juicio. Estamos esperando, ¿sí?, que el juez dicte sentencia, ¿sí? Y cuando dicte sentencia y no podamos hacer ningún reclamo, no podamos hacer ninguna apelación del punto de vista judicial, esa deuda deja de ser una previsión y pasa a ser una deuda cierta, ¿sí? Pero, mientras tanto, no tengamos la sentencia del juez, ¿sí?, está condicionada, en este caso, a un fallo, a un hecho que ocurra. Entonces decimos que es una deuda, que es una situación contingente, ¿sí? Tenemos una obligación, un pasivo, pero contingente, una previsión. ¿Pregunta, chicos? Ninguna. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Hasta acá llegamos hoy. La clase que viene, continuamos con la unidad número 3. ¿Ninguna pregunta, chicos? Profe, Ninguna, profe. mañana tenemos otra clase o el No. Por miércoles que eso viene. al comienzo cuando comenzamos la clase dijimos que el jueves que viene, o sea, el jueves, mañana no, porque por eso queríamos dar primero la parte de la teoría, ¿sí? Primero queremos dar la parte de la teoría. Mañana no. El próximo, el jueves que viene, que es Jueves Santo, no, sino yo creo que el jueves 21 van a tener la primera clase práctica, ahí en las aulas, ¿sí? Y yo estaré yendo miércoles 20, en principio, el miércoles 20, o sea, va a haber una clase más virtual, y el miércoles 20 estaré yendo por allá para continuar dando las clases ya en forma presencial. ¿Sí, chicos? ¿Cómo es Bien, gracias. matricularse, profe, en el aula de usted ¿Cómo, Cecilia? para matricularse en A la ver, materia de usted? por ahora, a ver, cambia mucho en relación al año pasado, ¿sí? Por ahora estamos organizando, porque hasta el año pasado no teníamos clases presenciales. Ahora tenemos clases presenciales, tenemos que hacerlo práctico en las clases presenciales, vamos a trabajar en el aula con las clases, ¿sí? Con los trabajos prácticos. Sí, ya vamos a trabajar con la plataforma, pero en este caso lo que más vamos a trabajar son con los trabajos prácticos, que ya se lo paso, que vamos a trabajar en forma presencial con los trabajos prácticos. ¿Sí, chicos? Profe, ¿y en qué horario serían los días jueves? Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de 10 a 12. ¿Sí? Este jueves, No, el otro. ¿Está distraído, Miguel? No, ya un dije poquito. ya dije ya. No, este jueves no, por eso. Recién el jueves 21 de abril. ¿Por qué el jueves próximo no? Porque es Semana Santa, es Jueves Santo. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, nos vemos en la próxima clase y ya le voy a estar pasando el link para la próxima clase. ¿Sí? Mm, Bueno, profe, gracias. De Sí, nada. profe, Luego. gracias. chao.